Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10 horas del día sábado. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad, Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema, tercera parte de la crónica de un viaje a Navojoa. Fue un jueves 23 de noviembre del año pasado. Nos levantamos temprano y a las 7:30 ya estamos desayunando en el restaurante del hotel, Tres Ríos, para estar listos a las 9:30 de la mañana según el programa que nos enviaron de la Unison. Nos tocaba participar de las 10:30 a las 11:30 con el tema La herencia jesuita en el arte de los indígenas del noroeste de México. Y por problemas que desconozco, iniciamos a las 10:45. Minutos de eso estamos cuando llegó el siguiente participación, eran las 11:30 a las 12:30, donde presentarían el libro Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora de la doctora Leticia María González Velázquez, y nos empezaron a apurar con nuestro tema, que ya le correspondía participar. Ella puso la mesa del presidio, se estaba atravesando 2 veces. Mi tema, la herencia jesuita en el arte de los indígenas del noreste de México, lo realicé en 22 minutos y hasta las 11:17. No respeta ni perdona los tiempos de uno cuando vamos a esos lugares. Y esto es lo que comenté. La reconstrucción historiográfica nos ofrece una extensa gama de herramientas que ayudan y fundamentan a elaborar interpretaciones sobre el panorama general de educación y evangelización del noroeste de México. En consecuencia, nos permite encontrar cierta continuidad de sentido estético reflejado en el arte ritual indígena, en particular en las danzas y la música, que dentro de tantas otras actividades artísticas son llevadas inicialmente al noroeste de la Nueva España por la Compañía de Jesús. Mediante las referencias sobre las artes traídas al noroeste de México en el siglo XVII, he intentado restituir el contexto histórico en este que fue enseñado en la región del arte y los oficios, vinculados directamente con el pensamiento católico. Para esta tarea señaló los colegios y pueblos de misiones instaladas por la Compañía de Jesús en los actuales estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y algunos de Baja California. Entre el conjunto de manifestaciones artísticas enseñadas por jesuitas a indígenas del noroeste de México, se encuentran diversos géneros de música religiosa, misas, salmos, himnos, oratoria, letanías, magnífica alaba, te deum y otros cantos derivados del canto llano, así como una gran diversidad de instrumentos musicales propios del ambiente secular como arpa, violín, sistro, campanas y sacabuchis, cuyas interpretaciones se extienden a los ritos religiosos de indígenas mestizos. En ese tiempo se enseñaba también danzas que incluían variadas prendas para su vestuario. Los misioneros introducen por otra parte objetos litúrgicos y representaciones que en el conjunto simbólico forman parte de la estrategia de evangelización y conversión de los indígenas del noroeste mexicano. Así, pues, otro de los propósitos de este trabajo es hacer un recuento de los objetos artísticos llevados por los misioneros jesuitas a la frontera septentrional de la Nueva España. Estos objetos, utilizados a menudo en las liturgias católicas, fueron cargándose paulatinamente de sentido religioso en la lógica de los indígenas coloniales. Esta visión de lo sagrado se constituyó a partir de las referencias semáticas originales que se insertaban en cada uno de los objetos litúrgicos y o artísticos. Con la conquista espiritual del noroeste se instauró una cultura indígena y mestiza
que incorporó y apropió los objetos con una visión artística particular, fundamentada en la puesta en escena ritual y religiosa de estos. Este fenómeno repercute en una concepción neoindígena y neohispana en las manifestaciones del arte europeo llevado a la región durante los siglos XVII y XVIII. El arribo de los jesuitas al noroeste de México marcó radicalmente el curso de las artes que florecieron en la región. Los misioneros perciben la dificultad de imponer las prácticas católicas como ésta se enseña en el centro de México o en los países de origen cristiano. Este forcejeo ideológico trastoca el significado de los objetos artísticos de evangelización, incluso algunos objetos no estrictamente religiosos, como pinturas que aluden a ciertos personajes o pasados bíblicos o de la vida cotidiana que se transforman en objetos de adoración. Esta transculturación trae como consecuencia el trastorno del sentido o la pérdida del sentido original de los objetos artísticos en sus contextos de creación. En 1591, en el actual estado de Sinaloa, se celebró la llegada de los primeros jesuitas al noroeste de México, Martín Pérez y Gonzalo de Tapia. Son recibidos en la villa de San Felipe y Santiago, en el actual poblado de Sinaloa de Leiva. Los dos misioneros inician la evangelización de los gentiles de estas tierras. Sin embargo, su intento se ve truncado por el líder indígena Nacabeba, que da muerte al padre Tapia en acción misma de sus ejercicios espirituales. Antes de la muerte del sacerdote se fortalece la educación del colegio. Se enseña tanto a los hijos de españoles como a los indígenas. Después de la muerte del padre Tapia se suman a los esfuerzos de evangelización el siciliano Tomás de Basilio y el español Andrés Pérez de Rivas, quienes asientan las primeras misiones en la región, con lo que fortalecen considerablemente el trabajo evangélico. Ambos fundan una veintena de misiones en el territorio de los Lloremes, que agrupaban entre otros a los desaparecidos tehuecos, bacorehuis, ocoronis, soes y ahomes, que habitaban el norte de lo que hoy es Sinaloa. A la lista de evangelizadores se le sumará Pedro Méndez, Cristóbal de Villalta, Vicente del Águila, Diego de la Cruz, Pedro Castini y Huilo Pascale, que juntos con el portugués Manuel Martina mueren emboscados por los Pimas entre los actuales estados de Sonora y Chihuahua. En la obra del jesuita Andrés Pérez de Rivas, Triunfo de nuestra Santa Fe, publicado por primera ocasión en 1645, el autor incluye además los nombres de otros personajes como Juan Martínez del Castillo, Tomás de Soberanes, Juan Caballeros y Antonio Ruiz, quienes entre otros fundan la villa de San Felipe y Santiago en el centro del actual estado de Sinaloa. En cuanto a la segunda etapa misional, en la Primería y Papaguería, en el actual norte de Sonora y sur de Arizona, participan misioneros de origen alemán, italiano y sobre todo sacerdotes de la región de la Bohemia del antiguo imperio austrohúngaro. Poco tiempo después de la llegada de los jesuitas a las costas del actual Golfo de California, misioneros como Jean Fonte entra por la sierra para sumarse al trabajo de evangelización en la zona tarahumara. Por su parte, Eusebio Francisco Quino incursiona en los territorios de Sonora y Arizona a finales del siglo XVII y funda varios pueblos de misión. La región sería visitada posteriormente por Joseph Och y Enrique Roán, entre otros, muerto este último en la insurrección Pima de 1751. En 1619 el portugués Pedro Méndez entra en la Sierra Madre Occidental, a la Primería y a la Optaría. El religioso es el primero en subir a esta zona para formar los primeros pueblos de misión. Méndez penetra por la Sierra de Chinipas y bautiza la población indígena Pima. En el noroeste de la Nueva España, la enseñanza de las artes incluye el teatro y la música. Son actividades obligadas en colegios y pueblos de misión. A este respecto, Pérez de Rivas narra las actividades de los beatos en las misiones establecidas en el norte del actual estado de Sinaloa. Por los años de 1620, ya en esos tiempos era grande el fervor con que estos nuevos cristianos acudían a doctrina y a misa aún los días entre semana, y los muchachos y mozos de las capillas a aprender canto, leer y escribir, a celebrar sus fiestas y a los demás ejercicios espirituales que se ha contado en estas misiones. Las prácticas artísticas de los jesuitas del siglo XVII
se basaban en un cúmulo de conocimientos propios de la cultura popular de los colegios y de los seminarios situados en los países mediterráneos, de la Bohemia y en general del entonces territorio cultural austrohúngaro. Debido, como antes señalamos, a la gran cantidad de jesuitas que provenían del colegio de Borneo, entre otras actividades, los jesuitas llevaron las prácticas de las danzas populares moriscas, tan en boga en Europa desde el siglo XIV y que sigue representándose en prácticamente toda América Latina y en las ciudades andaluces de Granada y Almería. Los festejos, cantares, ornamentaciones públicas, bailes típicos, juegos de caña, entremeses, etc., que también se habían organizar los jesuitas, suavizaron indudablemente las costumbres y comunicaron a aquellos hombres bárbaros en beneficio que buena falta les hacía, de una sana alegría que reemplazaría sus pasiones de venganza y de tristeza. Se les enseñaba a leer, a escribir, cantar, tocar algún instrumento, todo esto en su misma lengua y después en español. También asistían a los sermones y jubileos del seminario los hijos de los españoles. En el seminario les enseñaron el adorno del retablo e imágenes así de pinceles como de escultura. Otro de los métodos que utilizaron a través de los niños para acceder a la conciencia de los naturales fue el de introducir la devoción de la Virgen María. Así, en torno a esta figura fueron apareciendo los que se conocen con el nombre de cofradías y congregaciones 1622. En la actualidad, estas cofradías siguen teniendo un importante papel en los grupos indígenas del noroeste. Así, por ejemplo, entre yaquis, mayos, yoremes y tarumaras, estas agrupaciones festivas y religiosas, poseedores de una jerarquía ritual bien establecida, se presentaron en los conjuntos rituales, en particular entre los yaquis con personajes como los caballeros, los alferes, los temastianes, los cantoras, quienes desde la época jesuita interpretaban canto en latín, angelitos, etc. Cada uno de estos grupos tiene la obligación de participar en momentos y actividades propias del ritual. Destaca la cofradía de los matachines o danzantes de matachines, quienes se encargaban de cuidar a la Virgen María, a la que le deben culto. Este grupo es también conocido como soldados de la Virgen. Según el informe de Juan Ortiz Zapata, visitador de las misiones en 1678, había un total de 15 capillas musicales o pequeños grupos de cantores en las misiones del noroeste mexicano, 14 en la misión de San Francisco de Borja, Sonora, 8 en la de San Francisco Javier, Sonora, 12 en la de San Ignacio Yaqui, Sinaloa, 13 en la de San Felipe y Santiago, Sinaloa, de Leiva, y 4 en la Santa Cruz de Topia, Durango. Existían 14 instrumentos musicales distintos: clarín, chirimía, el arpa, la guitarra, el rabel, el bajón, la chavela, la flauta, trompeta, tenor, monocardio, lira, sacabuche y órgano. Antiguamente, hacia 1667, los pequeños cantores de la misión de San Miguel de Boca eran célebres. De los misioneros jesuitas que participaron en la evangelización de la Tarahumara, destaca el padre Newman, que dejó sus escritos publicados con el título Revuelta de los indígenas tarumaras. Este misionero es formado también en Borneo y de 1681 a 1732 dedicó su vida a las misiones tarumaras. En su obra existen múltiples referencias a la enseñanza de las artes. Por ejemplo, comenta la introducción de música instrumental, pintura, bordado y escultura. De acuerdo con Luis González y Joseph Newman, tenía muchas razones para estar orgulloso de su capilla musical en la Tarahumara, pues en 1667 no se encontraba otro que sobresaliera en calidad musical. Esta historia la continuaremos con el mismo tema el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos próximamente.